Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué lindo poder volver a juntarnos a estar en línea un domingo más, en este tiempo especial que estamos de cuarentena, pero qué lindo también es poder saber que el Señor nos permite estar unidos a través de estos medios, ¿no? Y poder seguir compartiendo como hermanos, como iglesia. eh, y bueno, en este tiempo especial también que se celebra la resurrección de Cristo, me gustaría compartirles un versículo que está en mi capítulo favorito, que es 1 Corintios 15, y dice el versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y qué lindo es poder saber de que no solamente Cristo fue crucificado, no solo que murió, sino que al tercer día resucitó, y podemos tener la victoria. Y qué lindo es también poder saber de que tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo. Y me llama la atención también el versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos vivir no solamente un domingo recordando con los símbolos en nuestras casas lo que Cristo hizo por nosotros, sino que sea en nuestra vida, una vida diaria de agradecimiento y adoración a Dios por lo que Él ha hecho y porque tenemos la victoria. Y me gustaría empezar este tiempo cantando. Si tienen ahí su himnario, yo también tengo el mío, me lo prestaron, pero me gustaría ir al himno 247. Algo personal que extraño en la iglesia es que antes de que se canten los himnos, uno lo leía. Y me gustaría leer una parte, dice, por ejemplo, Cristo ya ha resucitado, aleluya. Y me llama la atención que al final de cada oración siempre hay esta expresión, aleluya. Y que esa pueda ser nuestra vida también, ¿no? De poder adorar a Dios y de poder agradecerle a Dios con lo que Él ha hecho y el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, vamos a cantar y que podamos disfrutar este tiempo juntos. Cristo ya resucitado, aleluya, de la muerte ha triunfado, aleluya, el poder de su virtud, aleluya.
saber de que Cristo ya ha resucitado, ¿no? Y podemos hoy celebrarlo. Y me gustaría cantar uno más, que está más adelante, es el 287, y este himno me encanta, me gusta mucho porque habla justamente acerca de la victoria, de lo que veníamos hablando, ¿no? Del triunfo que tenemos por la victoria que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, me gustaría poder cantarlo y que también disfrutemos de este tiempo y pensemos en la letra y podamos también reflexionar. Por tuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satanás. Por Dios coronado, Señor glorioso, será proclamado. Darále honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza del que es digno y muy pronto vendrá. Su frente celeste ciñendo corona, los hombres honrando su santa persona. El cetro terrestre en breve empuñado, en paz le veremos, cual rey dominado, es cielos y tierra, el reino de Dios. Y bueno, que cada día podamos reflexionar de lo que Cristo ha hecho por nosotros y vivir una vida agradecida a Él. Y bueno, espero que hayan podido disfrutar este tiempo especial. Continuando así con nuestra adoración, leamos Lucas capítulo 24, verso primero. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué importante es para la cristiandad, qué importante es para el hombre saber que hay un sepulcro vacío, que Él ha resucitado. Por eso se goza el hombre, porque ha sido perdonado, porque Él ha resucitado. Tiembla el infierno, porque sabe que es el mayor triunfo. Se gozan los cielos, porque Él, el Hijo de Dios, vuelve al lugar que nunca tenía que haber dejado. Dice Juan capítulo 10, verso 17, que Él tenía poder para entregar su vida y poder para volverla a tomar. Pedro afirma en Hechos capítulo 2,
versos 23 y 24, que era imposible que la muerte detuviese al autor de la vida. Este es el mensaje, el grato mensaje que conmueve los cielos, la tierra y el mismo infierno, que a nosotros nos llena de esperanza, de paz y seguridad. Por eso, en esta mañana, ante los símbolos, podemos tomar el pan para dar gracias y así vamos a orar. Padre, te agradecemos por este triunfo. Gracias, oh Señor, por haber ocupado nuestro lugar, por haber llevado nuestros pecados y partimos este pan y lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y de la misma manera, la noche que Jesús fue entregado, tomó la copa y dio gracias a los suyos diciendo: esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la confianza del futuro que se acerca, la esperanza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la certeza de que pronto volverás, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está,
el dolor, me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. 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 Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir este momento, la palabra de Dios con ustedes, este momento de comunión también. Y tenemos que decir que seguramente, más que nunca, estamos ante una situación inédita en el mundo, un momento que a todo el mundo está sorprendiendo, un momento que deja a toda la humanidad ante no solamente una situación de miedo, de expectación con respecto a lo que está por venir adelante, sino que nos pone a nosotros como cristianos ante un momento de decisión y ante un momento de volver a reencontrarnos con aquellas cosas que tienen que ver con lo eterno, lo espiritual. Y en ese sentido, el tema general de este mes y en especial de este mensaje es justamente poder explorar las promesas de Dios. Las promesas de Dios que justamente nos van a remitir a ese cuidado que Dios tiene respecto de lo que Él más ama, que es la iglesia. Y en ese sentido tenemos que decir que Dios, que ha sido el que ha creado la iglesia, Él mismo ha instituido la iglesia. Y eso es un detalle no menor, porque en la Escritura vamos a ver que solamente hay dos cosas que el Señor instituye. Una de ellas es el matrimonio, allá en el Génesis, y esto nos habla justamente de que Dios en su sabiduría, como otra cosa muy importante, va a crear a la iglesia, y ambos, tanto la institución del matrimonio como la iglesia, para Dios tienen un significado profundo, absolutamente imposible de disminuir. No hay cosa que en los ojos de Dios tenga menor valor que estas dos cosas, pero sobre todo la iglesia, porque en ese sentido vamos a entender que Dios para la iglesia tiene unas promesas muy especiales, tiene bendiciones especiales, diferentes de las que tiene que ver con, por ejemplo, Israel. Dios le prometió a Israel ciertas cosas relacionadas con la tierra. Dios le va a prometer al patriarca, a Abraham, le va a decir: esta tierra te daré a ti y a tu descendencia eternamente, o sea, a perpetuidad. Pero con respecto a la iglesia, Dios ha provisto bendiciones aún mayores, y eso tiene que ver con las bendiciones eternas en el cielo. Mateo capítulo 16, verso 18, nos va a meter en uno de los grandes pasajes de la Escritura, que es un pasaje que justamente revela que en el pensamiento de Dios la iglesia siempre estuvo presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando va a surgir la pregunta de quién era Cristo, y en un acto de fe vamos a ver a un Pedro que él justamente va a hacer una de las más grandes declaraciones de fe, que es justamente la de reconocer a Cristo como el Salvador, como el único Señor, como aquel que era ese verbo hecho carne, como dice el Evangelio de Juan. Vamos a ver a un Pedro que va a declarar que Cristo era justamente este, y el Señor va a responder en base a esto con una gran revelación espiritual. Primeramente, decíamos, en el pensamiento de Dios, la iglesia tenía un lugar desde la eternidad y hasta la eternidad, pero también lo que vemos acá es que esa declaración de fe justamente lleva consigo una revelación específica, que es que la muerte no va a prevalecer, el Hades, dice el texto, no va a prevalecer sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia tiene una bendición única que tiene que ver justamente con lo eterno, con la vida eterna. En ese sentido, la iglesia es justamente la portadora de esa verdad de Dios, del Evangelio, y somos nosotros los que tenemos la bendición de poder caminar en este mundo, un mundo que camina directo a la condenación, sabiendo que nuestra verdadera esperanza, la esperanza de la eternidad, es una esperanza cierta, porque está basada en las promesas de Dios, pero sobre todo es una promesa que nos llena a nosotros de gozo en el corazón, porque hoy más que nunca, por lo que estamos viendo,
en todo el mundo, la muerte es el gran temor y el gran motivador de muchas cosas que están pasando, ¿no? Escuchamos en estos días que muchas naciones desarrolladas, especialmente Inglaterra y otros países del primer mundo, están empezando a sufrir los efectos de esta cuarentena, de todo lo que está pasando, y una de esas consecuencias tiene que ver justamente con que se está empezando a incrementar la tasa de suicidios en estos países. Y uno podrá pensar, ¿cómo puede ser que naciones tan desarrolladas, con todos los bienes, con todo lo que tiene, hoy más que nunca experimentan ese trauma respecto de todo lo que está pasando? Y es que la ansiedad y el terror con respecto a lo que viene y a la muerte misma los está llevando a un callejón sin salida, que los está llevando a la muerte, primeramente la espiritual y luego la física. En este caso, esa muerte física simplemente es el preludio de lo que tiene que pasar más adelante, que es la muerte segunda. Pero el texto dice claramente que la iglesia tiene una bendición, y esa bendición es la bendición de que la muerte no tiene poder sobre la iglesia. En un momento dado, vemos a estos hermanos, a los hermanos que estaban, Pedro y los demás apóstoles que estaban junto al Señor, y en ese momento el Señor va a alentar sus corazones y lo va a hacer justamente dándole la primera y la más grande promesa que la iglesia tiene. Y esa promesa la vamos a ver justamente en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 nos habla acerca de dos promesas. Una tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, ¿no? Algo que el Señor ha provisto a la iglesia cuando ya no estuviese, algo de lo cual estamos disfrutando nosotros, que son las arras de nuestra bendición. Pero la mayor promesa no tiene que ver con lo temporal, no tiene que ver con lo de esta vida. ¿Qué cosas tienen importancia para nosotros en esta vida? El vestido, la comida, eso el Señor lo prometió. Dijo el Señor, y esto es una bendición que tenemos los hijos de Dios, dice que el Señor nos promete que de estas cosas no solamente nos iba a proveer, sino que no nos teníamos que preocupar. Quiere decir que el Señor, en el medio de todas estas crisis que estamos viviendo en el mundo, de esta pandemia, de todas las situaciones económicas que van a venir detrás de esto, Dios prometió que va a guardar a su pueblo. Este es un motivo de esperanza para nosotros. Dios nos va a guardar de toda esta situación que se está dando en el mundo. No solamente hablamos de la enfermedad en sí mismo, sino de otras consecuencias que van a venir de esta enfermedad, entre las que podemos nombrar en primer lugar las crisis económicas que están por venir. Y sobre esto podríamos hablar un montón, pero meternos en esto nos hace recordar que el Señor ya lo tenía previsto. No es algo que el Señor no sabía que iba a pasar, al contrario. Dios en toda la Escritura, cuando uno estudia profecía bíblica y escatología en específico, lo que va a ver es que Dios ya había previsto que esto pasara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios ha prometido guardar a su pueblo en todo tiempo, y sobre todo cuando uno lee San Juan capítulo 14, del verso 1 al 3, lo que va a ver es que el Señor, en su infinito amor, va a poner orden en todas las cosas. Y cuando uno mira todas las cosas, va a ver que de todas las cosas, la más importante para el Señor es justamente la iglesia. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, lo que ve es parecerse que es un libro sin orden, sin control, en el que todo lo que pasa pareciese algo que no tuviese una razón lógica. No, lo que el libro nos enseña a nosotros es que Dios va a poner orden en todas las cosas. Va a poner orden en el mundo, va a poner orden con respecto al pecado, va a poner en orden a Satanás mismo, va a poner orden también con respecto a la iglesia. Y a cada uno el Señor le da su lugar. Y como el Señor ama a la iglesia, en lo primero que el Señor va a poner orden y va a poner las cosas en su lugar es con respecto a su iglesia. Y es por eso que la promesa del Señor, justamente, es que no las cosas de la tierra, no lo temporal, sino lo eterno, lo hemos de disfrutar en el cielo. Y justamente este libro, el libro de Apocalipsis, que va a arrancar con el mensaje de las 7 iglesias, nos va a llevar al otro hecho importante, y es el hecho relacionado con la promesa de su venida, y su venida con respecto a buscar a la iglesia. Por eso el texto dice, para que donde yo estoy, dice en Juan, vosotros también estéis.
Y esto nos remite, como decía, a la promesa más importante. Mira, hermano, no hay promesa más importante. Todas las demás tienen que ver con este tiempo. Pero esa promesa es la única promesa que tiene un valor eterno. Va a comenzar el día que yo no venga a buscar, pero ya nunca más va a terminar. Y esta promesa a todos nosotros nos va a hacer justamente entender que una de las más grandes bendiciones que hemos de disfrutar los hijos de Dios es poder ver al Señor cumpliendo esta promesa. Digo esto porque nuestros hermanos en la antigüedad tuvieron la bendición de ver al Señor irse, y estoy seguro, hermanos, que somos la generación bienaventurada que hemos de ver al Señor venir, y es por eso que quisiera dejar algunos hechos para que compartamos y meditemos en esta mañana respecto de esto. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que nuestra reunión con Él va a ser seguramente la reunión más grande que se dio en la historia de la Iglesia. Va a ser la reunión no solamente más importante, sino va a ser la reunión más concurrida de todos, porque en esa reunión no va a faltar ninguno. Vamos a estar nosotros que estamos vivos, pero también van a estar nuestros hermanos que ya están con el Señor. Ellos, a los cuales algunos les conocimos, parientes, amigos, hermanos, ellos y nosotros nos hemos de juntar. Y esto es una fuente de esperanza para nosotros. Saber que un día vamos a volver a estar con ellos, un día vamos otra vez a saludarles, y en ese abrazo que ha de durar no sabemos cuánto tiempo, en el cual vamos a poder compartir con ellos las cosas que vivimos desde el tiempo que nos hemos separado, pero también hemos de compartir muchas bendiciones de Dios. Vamos a tener no solamente la reunión más grande, sino vamos a compartir por primera vez la reunión de adoración más masiva de todas. Porque como dije antes, todos juntos, por primera vez, vamos a adorar al Señor, no como lo hemos hecho esta mañana, a través del pan y de la copa, sino que lo vamos a hacer personalmente. Y este es el más grande aliciente que tiene la Iglesia, que pronto hemos de estar todos juntos compartiendo, ya no de un pan, ya no de una copa, sino del mismo. Y seguramente le vamos a adorar, le vamos a bendecir, y seguramente, hermanos, para aquel día no tenemos palabras que describan lo que le vamos a decir al Señor. Hoy humanamente no tenemos palabras para pensar qué le vamos a decir al Señor cuando le veamos, pero sí quiero decir que seguramente para cada uno de nosotros va a tener un valor especial. Hermano, vos y yo sabemos de dónde nos sacó el Señor. Vos y yo sabemos lo que el Señor hizo en este tiempo mientras estuvo acá en esta tierra. Y es por eso que esta reunión va a ser, en primer lugar, una reunión especial, va a ser una reunión única, va a ser una reunión que va a revelar absolutamente todo. Hoy nosotros podemos decir que la cena del Señor es un acto de adoración personal, único, es, como toda adoración es privada, es personal. Y en ese día lo vamos a hacer todos juntos delante del Señor, y nuestra adoración va a ser una adoración perfecta. A veces cuando vamos a las reuniones, ¿no? Y depende de la congregación, hay iglesias que, como los hermanos tienen más formación para cantar y la música ayuda, suena más lindo, y hay en otros lugares que no suena tan lindo, pero hay una cosa que es importante decir de ese día. En ese día Dios va a perfeccionar nuestra adoración. Y va a salir de nuestro corazón un canto, como dice el libro de Apocalipsis, un canto nuevo. Pero no es un canto desconocido para nosotros, va a ser un canto nuevo. ¿En qué sentido? Que va a ser el canto más importante con respecto a la adoración, porque va a ser el canto que va a expresar de manera perfecta lo que le queremos decir al Señor. ¿Cómo le vamos a querer agradecer al Señor? Ahora bien, en estos días también estuvimos escuchando, y todo lo vimos seguramente, ya sea en la televisión de algún lado, acerca de las trompetas que se están escuchando, estos sonidos en el cielo que todo el mundo está escuchando, ¿no? Y todo esto está causando también en el mundo, y también en Argentina acá está pasando que muchas personas están asustadas, están con miedo. Dice, ¿qué son estas trompetas? ¿Son las trompetas de Dios estos sonidos? No, hermano, evidentemente no. Porque si hubiese sido ese llamado, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 en adelante, hasta el 18, ya estaríamos con el Señor. Pero vamos a mirar un poquito de qué habla el texto, ¿no? Cuando uno ve el texto, hay tres cosas que el Señor va a enumerar con respecto a ese llamado. Por eso, en esta mañana quisiera compartir
algunas cosas relacionadas con ese llamado inminente, como ese consuelo que tenemos los hijos de Dios, pero sobre todo como esa razón por la cual tenemos hoy que predicar a otros. Tenemos que predicar a otros para que esto que vamos a leer ahora, que vamos a compartir, sea lo que ellos también puedan escuchar. Y en este sentido tenemos familiares, parientes, amigos, y será bueno que nosotros como iglesia recordemos esto, pero también nos lo planteemos como un desafío. Señor, si hoy escucháramos este llamado, ¿todos los que conocemos van con nosotros? ¿Todos los que conocemos al menos tuvieron la bendición de escuchar el mensaje? En ese sentido, el texto lo que nos dice justamente es que esa primera gran reunión, más una reunión en la cual el Señor mismo va a venir, dice el texto en las nubes. ¿Qué quiere decir? Que ese encuentro va a ser un encuentro especial, un encuentro en el cual lo que vamos a tener como una característica diferente es que nosotros no vamos a preceder a los que durmieron. El texto dice al contrario, ellos resucitan primero y todos juntos somos transformados. ¿Saben? En la cola del cielo, en esa reunión con Él, nadie se va a poder colar, nadie va a estar primero, vamos a estar todos juntos. Pero también el texto lo que nos está diciendo es que el Señor mismo va a venir. El Señor no va a mandar a sus ángeles, no va a mandar a los profetas, el Señor mismo nos va a venir a buscar. Y ahí nos va a meter en lo otro importante del texto. Dice el texto, con voz de mando. ¿Por qué dice con voz de mando? Dice con voz de mando justamente porque es la voz de aquel que tiene toda autoridad. Es la voz del Señor mismo que nos va a llamar personalmente a cada uno de nosotros. Y le vamos a escuchar, y Él que tiene toda autoridad, Él que es el único que, como dice el texto, pagó y compró con su sangre bendita cada una de nuestras vidas, aquel que es el dueño de todo, con voz de mando va a venir a buscar a los suyos. Y nadie se va a poder resistir a esa voz. Nadie va a poder decir en ese día, no, Señor, yo voy después. No, todos nos juntaremos. Dice además el texto con voz de arcángel. ¿Qué era un arcángel o qué es un arcángel todavía hoy? Es aquel que, como ustedes recordarán, hermanos, daba los grandes mensajes de Dios. La anunciación del nacimiento de Cristo y los grandes mensajes del Antiguo Testamento fueron dados por medio de estos arcángeles. ¿Por qué dice con voz de arcángel? Porque justamente esa voz es una voz que va a entregar un mensaje potente al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Toda la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Ya se cumplió una parte? Sí, pero lo que vamos a ver acá es que toda la palabra de Dios se va a cumplir. Una tilde no se va a borrar de esto. Y esto es importante remarcarlo, porque esa voz de arcángel revela en ese mensaje de Dios que el juicio de Dios se va a desatar sobre el mundo. Sobre un mundo que no quiso creer, sobre un mundo incrédulo, pero también es un llamado a la iglesia que nos está diciendo ¿qué cosa? Se acabó todo dolor, se acabó toda angustia, se acabó todo aquello que en esta tierra nos significó dolor, nos significó alguna situación de llanto, alguna congoja. ¿Sabes, hermano? Ese mensaje del Señor va a ser un mensaje que nos va a decir a vos y a mí, se terminó acá. Ya no hay nada más que hacer, ya acá cumplimos todo lo que tenemos por delante. Y es por eso que ese mensaje de Dios tiene un doble sentido. Un sentido para nosotros, que somos llamados a empezar a vivir la eternidad allá en el cielo, pero también un mensaje que es un mensaje de dolor para el mundo. Millones de cristianos que hemos de salir de este mundo, tumbas que van a estar vacías, y esto va a generar en el mundo una conmoción terrible, una conmoción que lo va a llevar a buscar explicaciones. ¿Saben? Y no podemos ahondar mucho más en esto, pero el mundo va a buscar explicaciones. Y saben, ya todo lo que estamos viviendo hoy en día nos está preparando para lo que va a ser la explicación que el diablo le va a dar a la gente que se quede acá. Algunos dirán platos voladores, algunos dirán que pasó algo sobrenatural, algo de otra dimensión. Miren, hermano, lo que estamos por vivir va a ser algo que va a impactar en el mundo. De hecho, lo que estamos viviendo hoy es la preparación en todos los sentidos para lo que viene, que es justamente, como dice el texto, esa voz de arcángel y ese llamado de Dios a su pueblo, para decir que en el mundo empieza a desatarse los juicios de Dios, que Dios ya ha prometido para esta generación y todo este mundo que ha decidido no creer.
pero también dice con trompeta de Dios. ¿Y qué es eso de la trompeta de Dios? La trompeta de Dios nos habla de ese llamado. Antiguamente la trompeta se utilizaba para llamar a Israel a congregarse. Se usaba para llamarlos para las fiestas sagradas, pero también se llamaba para la hora de la batalla. En este caso, simplemente es un llamado a congregarnos, a juntarnos todos. Y por eso decimos que el arrebatamiento va a ser la primera reunión masiva, la más importante que vamos a ver en la historia de la humanidad. Va a ser una reunión convocada por Él mismo, donde Él mismo va a presidir y donde Él va a estar sobre todas las cosas. Pero también tenemos que decir que este llamado de Dios que estamos hoy experimentando todos los hijos de Dios, es un llamado que todavía no resuena porque todavía no estamos en su presencia, pero ya suena en los corazones de aquellos que están preparados espiritualmente. Porque justamente Pedro nos va a hablar de esto. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a hablar respecto de estos tiempos. Decimos, viene en el mundo un tiempo de crisis espiritual, ya lo estamos viviendo, una señal de los últimos tiempos, la apostasía, la negación de la fe, la aparición de falsos maestros y falsa enseñanza, ya lo estamos empezando a vivir. Estamos empezando a vivir justamente el comienzo de una sociedad donde, como dice en Apocalipsis también, nadie va a poder comprar ni vender sino que tenga la marca. Miren, hermanos, estamos caminando. Si usted mira el noticiero, va a ver cómo todo en el mundo se está preparando para esto. Hay un nuevo sistema bancario que lo que está buscando justamente es empezar a masivizar todo lo que es la desaparición del dinero físico y que empieza a circular en el mundo lo que es el sistema virtual, con lo cual ninguna persona va a poder estar fuera. ¿Y eso qué significa? Que es el primer paso para la implantación de este nuevo sistema. Y hermanos, miren el noticiero, estamos cerca de esto, cerca de que esto sea una realidad en la cual, como dice el texto, finalmente nadie pueda comprar ni vender sino que tenga la marca. Ese juicio se va a desatar sobre los que se queden, pero hoy nosotros estamos empezando a vivir ese momento. Crisis espiritual, crisis económica, pero también tenemos que decir que en el mundo viene una última crisis, que es una crisis que tiene que ver con entender que la muerte, la enfermedad, todos los desastres que vienen naturales son el último llamado de Dios para que ninguno se pierda. Dice el texto, 2 Pedro, capítulo 3, del verso 9 dice: el Señor no retarda sus promesas según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, en su infinito amor, todavía tiene abierta la puerta de la salvación. Y es por eso que hoy tenemos como iglesia que entregar este mensaje, porque ya queda poco tiempo. Miren, hermanos, lentamente y sin darnos cuenta, nos sacaron una primera libertad. ¿Cuál es esa primera libertad? La de congregarnos. Ya pasó el tiempo, por lo que estamos viendo, de las reuniones masivas. Hoy estamos usando este medio, que es Internet. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren, la puerta de Dios se va cerrando lentamente, la paciencia de Dios se va cerrando lentamente. Hoy tenemos que usar este medio. Y seguramente, hermano, usted recordará el tiempo en el que todavía se hacían reuniones masivas, conferencias, actividades especiales, donde se podía salir a predicar en la calle, donde se podía hacer muchas de estas actividades evangelísticas. Bueno, hermano, evidentemente ese tiempo se está acabando. No hacía el tiempo de predicar la palabra. La paciencia del Señor, como dice el texto, tiene un límite. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos llama a ser activos respecto de esto, de este mensaje. Pero también nos llama a ser activos respecto a nuestra salvación. Dice el texto, verso 10, el día del Señor vendrá como de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando uno lee este texto, seguramente puede parecer algo extremo, pero saben, hermano, lo estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo el comienzo de cómo esta sociedad se está deshaciendo. Todo lo que conocemos hoy, y esto, fíjense, hermano, cómo se dio de una manera especial, porque esta conversación que estamos teniendo, a su vez hubiese sido impensable. Hoy estamos viéndolo
de manera real, en tiempo real. Y el texto nos habla de esto, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Dice, ¿cómo no debéis? Es una pregunta que va a hacer Pedro. ¿No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto nos llama a nosotros a considerar la Escritura, a considerar todas las promesas de Dios y sobre todo la más importante, su inminente venida, desde una perspectiva diferente. Debemos vivir de una manera santa y piadosa. Dice el texto, verso 12, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios. Justamente, el texto nos dice que debemos preparar nuestra vida. Mira, hermano, este día es un día para considerar, un día para meditar delante de Dios cómo estamos caminando, para justamente pensar cómo estamos llevando nuestra fe. Que no sea una fe fingida, que no sea una fe de domingo, que no sea una fe basada simplemente en una vida nada más de devocionales, sino una vida de comunión íntima con Dios. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, y ese es el tema hoy, esperamos según todas sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, sin paz. Y finalmente tenemos que decir que tenemos un llamado de Dios que tiene que ver con el de tener una vida de santidad, de pureza, esperando su inminente venida. La pregunta en esta mañana es, si esta fuese la última vez que nos pudiésemos ver en esta tierra, si esta fuese la última vez que podemos tomar la cena, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos encuentre? Y el texto dice que el Señor nos tiene que encontrar sin mancha e irreprensibles, ¿no? Sin mancha, sin pecado en nuestra vida. Una vida de confesión, pero también una vida que busca agradarle en todo. Y finalmente, para alguno que está escuchando este mensaje y todavía no tiene a Cristo en su corazón, tengo que decirle que, dice la Biblia, para el mundo vino un tiempo de prueba, vino un tiempo de angustia, de muerte, pero la iglesia, dice el texto, la iglesia es luz en este mundo, es testimonio en este mundo y la muerte no tiene poder sobre ella. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza. Dice el texto, para que todo aquel que no lo cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y su muerte en la cruz es justamente esa esperanza que Dios nos da, de que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree que Él murió por sus pecados, que Él pagó por sus pecados, dice el texto, y se arrepiente de esos pecados, tiene vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a ver justamente en su resurrección. Él, dice el texto, es la garantía, primicia de los que durmieron. ¿Qué quiere decir? El primero que murió y resucitó para nunca más morir. Él es justamente, y su resurrección, la demostración de que Él tiene poder para poner la vida y para poderla tomar. Él es el que tuvo muerto y vivió. Él es el que tiene poder sobre la muerte. Y Dios hoy quiere dar vida. Hoy Dios nos quiere dar el poder sobre la muerte. ¿Qué tengo que hacer hoy en día? Si todavía no estoy seguro si soy un hijo de Dios, este es el momento de asegurar mi corazón. De estar seguro que si hoy Cristo viniese, se cumpliese esta promesa de Dios, me voy con mis hermanos, me voy con Él, pero también si todavía no tengo a Cristo en el corazón, hoy recibir a Cristo y pedirle al Señor que sea mi Salvador. Y en este sentido quiero cerrar este mensaje diciendo que, como dice el texto, Dios tiene paciencia, como dice en el verso 9 del capítulo 3 de 2 Pedro, pero esa paciencia se está a punto de terminar. Y es por eso que hoy somos llamados a vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Y dice el texto, qué gran promesa, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3, lo que vamos a ver es justamente esto, ¿no? Dios le va a hacer una promesa, la vamos a ver en la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado mi fe, dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Mira, hermanos, si usted cree que esto es una hora de prueba, esto no es nada. Esto es el comienzo de las cosas que están por pasar. Pero viene una hora de prueba suprema en el mundo, ¿sí? Una hora terrible. Que el Señor toque tu corazón para que, si no sos de Cristo, hoy puedas tomar esta decisión. Pero si sos de Cristo también, tomes otra decisión.
y es empezar a vivir una vida de santidad que glorifique a Dios. Que el Señor les bendiga y este sea un tiempo de meditación espiritual.